Edición tarde. Bueno, y toca hablar de designaciones polémicas, como lamentablemente ya nos está acostumbrando el inicio, al menos, del gobierno de Pedro Castillo. El abogado Braulio Grájeda, implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, es el nuevo viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, designación sin duda bastante polémica, tomando en cuenta que no es la primera. Recordemos que Guido Bellido ocupa la presidencia del Consejo de Ministros, pese a tener investigaciones aún abiertas en la Fiscalía. Conversamos al respecto con el doctor Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Doctor Vargas, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Doctor Valdivia, o doctor Vargas Valdivia, por favor, ¿cuál es el impacto de estas designaciones una tras otra con varios cuestionamientos? Bueno, acá genera un impacto en varios niveles, en varios aspectos, ¿no? Primero que, esto trae por los suelos nuevamente la promesa del presidente de la República de impulsar la lucha contra la corrupción. Recordarán en el discurso del 28 de julio señaló que iba a repotenciar las fiscalías anticorrupción y en general el sistema anticorrupción, pero con estas designaciones en realidad le está haciendo un flaco favor a lo que es la lucha contra la corrupción, por un lado. Por otro lado, esto, si bien es cierto, hay algunas personas que vienen sosteniendo pues que conforme al principio de presunción de inocencia, mientras no existe una sentencia condenatoria firme, todo ciudadano debe ser considerado inocente. Sin embargo, para ocupar determinados puestos en el Estado, sí considero que debe ser requisito, ¿no?, tener una conducta transparente. El hecho de estar siendo investigado, o sea, parte de una investigación por delito contra delito de corrupción de funcionarios o delito de apología de terrorismo o alguno de estos delitos graves, ¿no es cierto? Creo que debe ser tomado en cuenta a efectos de buscar que estas designaciones recaigan sobre personas idóneas, ¿no? ¿Cómo tomar también el hecho de que, por ejemplo, en la hoja de vida del señor Grájeda Bellido no tenga también experiencia en el cargo, que incluso su postulación al Congreso de la República fue declarada improcedente? Sí, eso también, pues, no es una clara afectación a el principio de que debe regir en la carrera de la administración pública. Esto atenta, pues, contra los principios de la carrera en la función pública, porque finalmente se dejan de lado los méritos para designar a estas personas que no tienen ningún mérito o ningún estudio o no acreditan la experiencia suficiente para desarrollar cargos de este nivel. Hemos visto también algún ministro que no tiene ninguna experiencia en el despacho al que ha sido designado. Esto claramente implica también pues una clara afectación y una abierta afectación al principio de idoneidad de servicio. Esto es, los funcionarios tienen que tener idoneidad para poder ejercer el cargo al que han sido designados, para prestar adecuadamente ese servicio a la colectividad. Y obviamente que con estas designaciones se afecta y se atenta directamente a estos supuestos y al servicio que finalmente la sociedad, la colectividad y el país no recibimos. Algunos colectivos han presentado incluso recursos en el caso de Guido Bellido. ¿Estos podrían proceder legalmente? ¿Podrían tener algún tipo de resultado concreto? Más allá de la cuestión mediática, obviamente. Es difícil, ¿no? Porque finalmente, estas designaciones dependen del presidente de la República, por un lado. Por otro lado, no existe prohibición legal para que una persona que esté comprendiendo una investigación pueda ejercer ese cargo. Pero claro, la ciudadanía confía en el criterio adecuado del presidente de la República para designar a las personas que sean capaces y sean idóneas. Pero por otro lado también aquellas personas que son designadas, son invitadas a acceder a algún cargo y son conscientes de que no reúnen los requisitos de idoneidad o de capacidad, tampoco pueden acceder al mismo, pues corren el riesgo de finalmente terminar pues separadas lamentablemente del cargo, ¿no?
Ujú. El gabinete en sí, los nuevos ministros y los perfiles, muchos de ellos que han sido cuestionados en diversas carteras, por ejemplo en la cartera de transportes, por mencionar solo una sola, ¿qué tanto pueden afectar este primer paso que está intentando dar el gobierno al mostrar justamente un gabinete que ha generado malestar en general? Sí, pues esto lo que denota también es falta de capacidad, falta de cuadros por parte del presidente de la República, ¿no? Y esto implica también pues un serio problema para el desarrollo de las actividades. No solo el caso del señor ministro de Transportes, hemos visto también el caso del ministro del Interior, ¿no? Quien a quien la Fiscalía le ha abierto proceso disciplinario por haber solicitado licencia cuando fue designado ministro, cuando debió renunciar, porque existe prohibición expresa en la ley de carrera judicial de ejercer cualquier cargo político. Y claro, ha presentado ahora una carta de renuncia fechada 28 de julio, pero recibida en la Fiscalía 2 de agosto. Eso en realidad no constituye pues ninguna circunstancia eximente de responsabilidad. Así como él, como el ministro de Transportes y Comunicaciones, que tiene pues antecedentes por multas de tránsito por conducir vehículos de transporte público sin tener autorización. Tenemos varios de esos casos en los altos cargos de Estado, con lo que queda claro pues que esto debilita notablemente, ¿no es cierto?, al Estado y a su capacidad de atender los requerimientos y las necesidades del país. Doctor Vargas Valdivia, más allá del tema legal, ¿esta situación no cree usted que termina también por seguir mellando la confianza, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, algo que necesitábamos precisamente recuperar? Sí, claro, o sea, a ver, hay que ser consciente que el Perú es un país con instituciones un tanto débiles, ¿no? Son muy pocas las instituciones fuertes, es un país con instituciones débiles, y esto lo que hace es debilita aún más esas instituciones y la credibilidad y la confianza de el país en las mismas. O sea, los casos que hemos visto pintan el cuerpo entero esta falta de capacidad, ¿no es cierto?, de designar a personas idóneas, a personas capaces, a personas que no tengan impedimento legal. O sea, ya no solo se pide que se designe personas que sean idóneas, sino que se designe personas que no tengan impedimento legal. Esto genera pues un serio problema y un serio retroceso. ¿Por qué? Porque esas personas o van a renunciar o van a tener que ser separadas del cargo, porque claro, al acceder a un cargo para el cual no reúnen los requisitos legales, podrían incluso ser pasivas de denuncias penales y un proceso de acusación por infracción a la Constitución. Entonces, esto va a generar un mayor ruido político, va a generar una situación mucho más conflictiva, en lugar de buscar que un discurso y una ruta de buscar que unirnos a los peruanos, ¿no? Eso finalmente afecta gravemente la confianza del país en este Poder Ejecutivo. Perfecto. 1:27 p.m. Gracias al doctor Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, por acompañarnos en la rotativa del aire, edición tarde, hablando justo